informales. Vamos con la próxima entrevista. Sí, hay muchos temas para hablar con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Está en camino la transición. Ha dicho que hay que darle una carta de crédito al próximo ministro del Interior, Carlos Negro. Está sobre la mesa el tema del rol que podría tener Diego Sanjurjo en el próximo gobierno también. Está, como desde hace tiempo, el tema de los homicidios también sobre la mesa. Para hablar de todo esto recibimos a Nicolás Martinelli. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Nico, Leo. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer acompañarlos en esta mañana. Bienvenido. ¿Se ha reunido con el futuro ministro del Interior, Carlos Negro? ¿Cómo han sido esas reuniones? No, todavía no me ha reunido. Todavía no me ha reunido. Él se tomó unos días de descanso, me dijo que retoma alrededor del 13-14 de enero. Y bueno, la idea es en esas fechas empezar a hacer las primeras reuniones bilaterales, sin perjuicio de que ya hemos tenido algunas conversaciones con él, tanto telefónicas como presenciales. Yo le invité a algunos eventos que me parecía importante que él estuviera, como por ejemplo la presentación del libro blanco sobre el sistema de rehabilitación uruguayo, que creo que es una buena política de Estado en ese sentido. Después también le invité a que participara del Día de la Policía, que él estuvo presente. Y el viernes pasado también fue el aniversario de la Guardia Republicana. No pudo estar presente, pero sí lo hizo en representación de él la próxima subsecretaria, Gabriela Valverde. Así que ese ha sido un poco la dinámica y el contacto que hemos tenido hasta ahora. Las veces que lo ha invitado y ha ido, ¿han conversado? Sí, tenés algunas conversaciones informales, por así decirlo, de algunos temas. Informalmente, digamos. Sí, no hemos tenido un espacio solos para hablar de temas relevantes y más formales, pero sí en esos espacios algún intercambio de información hemos tenido, pero naturalmente que no suficiente para lo que necesita esta cartera, pero seguramente ahora cuando él se reintegre empecemos con esas reuniones bilaterales mucho más en profundidad, a abordar temas de relevancia, temas de continuidad, y a conocer también por parte de él las diferentes instalaciones del Ministerio. ¿Y qué impresión se ha quedado de estas conversaciones informales por el momento? Bueno, todavía es muy incipiente. Él, naturalmente que por más que el doctor Negro venga del ámbito de la Fiscalía y que tenga un conocimiento del procedimiento, los procesos penales o el Código de Procedimiento Penal, eso no significa conocer seguridad pública, pues son dos cosas distintas, muchas veces se confunde. Como uno es fiscal o es abogado en materia penal, sabe seguridad pública. No tiene nada que ver, son dos cuestiones bien distintas. Podés sí tener, desde el punto de vista de, por ejemplo, en el caso de él, que fue fiscal de homicidios, tener un conocimiento de cómo funcionan determinadas organizaciones en los barrios, porque en definitiva lo ves en el trabajo. Pero después cómo se planta la policía en territorio, cómo trabaja, cómo aborda las diferentes estrategias y temáticas, eso es un tema completamente distinto. Y yo creo que él, en ese sentido, todavía necesita un aterrizaje y un periodo normal y natural de aprendizaje que lo va a tener en parte en la transición y en parte una vez que inicie su gestión, ¿no? Eso lleva un periodo, una curva de aprendizaje de algunos meses. Las conversaciones que tuvieron de manera telefónica eran en los efectos de coordinar o trazar las invitaciones para estos otros eventos a los cuales Negro fue, o eran conversaciones que iban a otro orden de asuntos? No eran conversaciones que dieran para profundizar en ningún tema. Era más que nada, como tú decís, las invitaciones, algún tema muy puntual, pero no temas en profundidad de lo que tiene que ver con la gestión del Ministerio. ¿Y te sorprendió la designación de Negro como ministro del Interior? Era todo un tema saber quién iba a ser el ministro del Interior de un nuevo gobierno del Frente Amplio. Se habían manejado los equipos que acompañaban a Orsi. En general eran personas que habían formado parte de los elencos anteriores vinculados a la seguridad de los gobiernos del Frente Amplio. Finalmente se optó por alguien que estaba en Fiscalía hasta hacía pocos días. Sí, a ver, fue un nombre naturalmente sorpresivo porque no estaba en la agenda de nadie. Yo creo que también un poco esto desnuda que el Frente Amplio no tenía personas para ocupar el cargo de ministro del Interior. Por eso se da durante varias semanas rumores y danzas de diferentes nombres, hasta que finalmente se lo terminan ofreciendo a Carlos Negro, que en un lapso de 24 horas renuncia a la Fiscalía para aceptar el cargo de ministro. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que de todos los nombres que había envuelta,
por lo menos para mí, es el que puede tener una carta de crédito, porque los otros nombres estaban muy asociados la mayoría de ellos, asociados a una gestión anterior al cargo del Ministerio del Interior, una gestión absolutamente fracasada en materia de seguridad pública durante los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, creo que en el caso de Negro es una persona que no estuvo vinculada a la política, no estuvo vinculada a la gestión de seguridad pública, y por eso yo a veces, como decía Leo, hablo de, bueno, vamos a dar una carta de crédito, sobre todo porque también en estos meses o estos años en los que yo conocía a Carlos Negro, trabajando él desde el lado de la Fiscalía de Homicidio y yo de acá, hay un discurso bastante similar al del enfoque dual, de trabajo en represión, pero también de trabajo en causas y el abordaje de las causas, naturalmente, para lograr bajar los delitos. Y por eso yo creo, y he hablado también de una cierta continuidad en muchos de esos aspectos, lo cual, a mi entender, es algo positivo, ¿no? Porque creo que en un tema como la seguridad pública, que nos jugamos mucho, como país, como sociedad, está bueno que no nos estemos reseteando cada 5 años y que haya políticas de Estado, sobre todo en los temas más importantes, como puede ser la seguridad pública, o como puede ser la educación, o como puede ser otros temas también que se definan como políticas de Estado. En términos concretos, digamos, ¿cuáles son tus preocupaciones de políticas que se continúen? ¿Preocupaciones a qué te referís? ¿Cuáles son las cosas a las cuales, bueno, el 2 de marzo, cuando cambie el gobierno, te vas a estar mirando a ver si se continúa con esa política o no se continúa? Bueno, de repente me decís, no, son los nombres que están al frente de cada jefatura y son designaciones. Yo creo que... ¿Por dónde tenés que...? No, yo creo que hay muchos temas en los que se ha avanzado, vinculado al tema de las causas. Las causas son aquellas cuestiones que llevan a las personas por el camino delictivo, que puede ser la falta de oportunidad, la salud mental, drogas, adicciones. Y entonces, en eso, nosotros hemos trabajado muchísimo, sobre todo el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hemos triplicado la capacidad de trabajo de la UDELAR en el INR. Hemos inaugurado las primeras oficinas del MIDES. Antes el MIDES no tenía presencia, hoy el MIDES tiene presencia en todas las unidades de rehabilitación del país. Le dimos cabida por primera vez a la UTU, adentro de los institutos de rehabilitación. Está esto que yo les comentaba al principio del libro blanco, que es un diagnóstico de lo que está sucediendo en la rehabilitación, pero al mismo tiempo, qué es lo que habría que hacer de acá a los próximos 10 o 15 años. Y bueno, por eso decimos que eso es una política de Estado, y fue muy importante también que las autoridades entrantes nos acompañaran en ese lanzamiento, porque entre otras cosas es algo que la academia venía reclamando hace muchísimos años, ¿no? Esta cercanía también con la academia que nosotros logramos en este periodo. Antes la academia era como, estaba visto con no tan buenos ojos por aquello de que capaz que le pedimos un informe a la academia y la academia habla mal de lo que estamos haciendo, y después cómo salimos de ese embrollo. Bueno, nosotros nos animamos igualmente a dar un paso adelante, porque entendimos que la academia tiene mucho para aportar, y sin perjuicio de que si el material que nos aporta tiene cosas para corregir, bueno, ahí también está el poder darte la oportunidad de corregir el rumbo para mejorar. Y además, para sorpresa nuestra, en muchos de estos trabajos académicos que encomendamos, los diagnósticos, digamos, fueron en el mismo sentido del que nosotros veníamos trabajando con determinadas políticas de Estado. Entonces, yo creo que eso es algo para continuar. Queda pendiente de reformular el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Creo que habría que traerse a muchos de estos académicos que andan por ahí a la vuelta para tenerlos todo el día generando insumos y trabajos académicos de qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir, dónde hay que reafirmar determinadas políticas, dónde hay que poner recursos y focalizar recursos. Eso es bien importante. Eso es pendiente. No, a propósito de eso, ¿cuál es la situación de Pablo Donangelo hoy? ¿Debe haber iniciado un sumario? Sí, hay un sumario en curso. Javier Donangelo, perdón. Hay un sumario en Pablo curso, pero él sigue en funciones. Hasta hoy sigue siendo el director del observatorio. No sé qué medidas tomará el gobierno entrante con respecto al observatorio. A mí me hubiera gustado, yo creo que de haber continuado, me hubiera gustado reformular el observatorio, sin perjuicio que en algo hemos avanzado. Hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas para hacer las encuestas de victimización. Hicimos el convenio también para anonimizar los datos para que la academia pudiera acceder
a todos los datos que tiene el Ministerio de forma anónima y avanzar en diferentes trabajos que antes se veían demorados por la falta de información o el intercambio de información. Pero creo que queda en el debe también esta reestructura de traernos académicos de peso y de relevancia para que el observatorio, deje de ser meramente un llevador de números y cifras y estadísticas del Ministerio y pase a ser un generador también, una usina de trabajos y estudios académicos de lo que nosotros queremos saber y conocer. Si yo quiero conocer cómo funciona el crimen organizado en Montevideo, bueno, necesito poner académicos a estudiar el tema. Si quiero saber la problemática referente a las armas, bueno, vamos a encomendar un trabajo sobre eso y así en diferentes temáticas, y eso creo que es un gran debe que tiene hoy el Observatorio. Lo que pasa es que el sumario se originó en una polémica académica, en la cual Don Ángelo responde a un informe en el cual cuestionaba el modo en que el observatorio categorizaba los homicidios. Sí, y ahí hay dos visiones, ¿no? Una que es la que ha sostenido el observatorio, en la cual tiene un altísimo porcentaje de los homicidios vinculados a los crímenes del narcotráfico y de las bandas narcotraficantes, y otra posición que un estudio que contrató el Ministerio que relativiza eso y, bueno, cuestiona el modo en que el observatorio había estado llegando a esa conclusión. Sí, la problemática con Don Ángelo se da porque él sale públicamente y él está sometido a una jerarquía, es como cualquier otro funcionario del Ministerio. No es una cuestión de los insumos que genera el observatorio. De hecho, en lo que tú mencionabas en cuanto a los homicidios, lo que propone Rogido es un cambio de categorización, ayornándolo a lo que pasa hoy en el resto del mundo. O sea, en realidad es el observatorio del Ministerio el que está desayornado a lo que está pasando en otros lugares. Entonces, bueno, eso es lo que discute Don Ángelo, ¿no? Si vos metés todo en una misma bolsa, después es muy difícil para poder focalizar los recursos en función de las problemáticas que vos tenés. Entonces, si yo subestimo determinado problema, por ejemplo, el aumento de la violencia en relaciones interpersonales, que es lo que se viene dando y nosotros lo venimos anunciando hace tiempo. Dos personas que se pelean porque el vecino puso la música alta y yo tomo cartas en el asunto, voy y lo mato. O dos chicos que se pelean a la salida de un boliche porque se conocieron adentro y discutieron por alguna problemática vinculada, no sé, a lo que sea. Una mujer, me volcaste el trago en la camisa, y uno termina matando a otro. Si yo lo meto adentro de una misma bolsa como parte de unas disputas o resolución de disputas, entonces flaco favor le hago después a la política de focalización para poner los recursos en donde hay que ponerlos. Entonces, yo creo que ahí, en este caso, le doy la derecha a Rogido, porque está ayornado, como yo decía, lo que está pasando en el resto del mundo, para poder tener un mejor diagnóstico de lo que está pasando y vos poder focalizar mejor los recursos. Para dar un poco de contexto a esa discusión, estas investigaciones surgen del Fondo Sectorial de Investigación en Seguridad que llevan adelante el Ministerio del Interior, que financia parte de estas investigaciones, y la ANI era algo que ya existía desde antes, pero que tuvo mucho destaque en este periodo, donde salieron distintas investigaciones. Ahí, en ese contexto surge esta investigación, fue una de las que presentó Emiliano Rogido, sobre la tipología de los homicidios y que generaba esta crítica a la forma en que se tomaban en cuenta o cómo se contabilizaban los homicidios, que como decía Leo, está discutido por el propio Don Ángelo. Ahí hay una discusión, vamos a decir, académica, por lo menos de dos técnicos que lo miran distinto al problema. El único que lo discute es Don Ángelo. Bueno, ahí el resto de la academia no lo discute. No fue la única crítica que salió hacia Don Ángelo. Otras investigaciones tuvieron problemas para acceder a la información en tiempo y forma. O sea, el Ministerio del Interior estaba financiando investigaciones y tenían problemas los investigadores financiados por el Ministerio del Interior acceder a los datos que tiene el Ministerio del Interior en el observatorio. Y también hay otra discusión más académica de si el observatorio debería o no generar los insumos que genera o debería generar más insumos en la medida de que tiene mucha capacidad de tener datos. Bueno, ¿qué hacer con esos datos? Si simplemente vamos a publicar un informe semestral o trimestral de cómo vienen los homicidios, el asunto, las rapiñas, o se debería generar más información con eso. Por lo que entiendo, vos con esas críticas más o menos estás de acuerdo. Exactamente, ahí tocaste los temas que yo hablé antes. Tuvimos que llegar al nivel de hacer un acuerdo con el INE, sí, para anonimizar los datos para que el resto de la academia pudiera acceder a ellos. ¿Por qué?
por lo que tú decías, porque había dificultades en el intercambio de información, por el celo de no darle información a la academia por si algo se filtra, o querer tener, yo quiero tener el poder, y no era así porque eso genera daño, genera después que no tengamos demasiada bibliografía vinculada al tema de la seguridad pública, que es lo que hoy precisamente estamos necesitando. Y después, por otro lado, lo otro que tú mencionabas, que necesitamos tener más académicos involucrados en el observatorio, trabajando y generando insumos. La duda que se me genera, perdón... En fin, dale, después digo yo. Dale. La duda que se me genera es, en cualquier otro contexto, y esto no es por personalizarlo, un jerarca del Ministerio del Interior que tenga esas críticas del Ministro del Interior es cesado. Bueno, sí, no. Yo puedo también respetar la trayectoria que tiene don Ángelo y, en definitiva, apostar al diálogo para tratar de cambiar y de que él haga una apertura, digamos, hacia estas cosas que se vienen reclamando de la academia, que nosotros entendemos positivo. Uno da cartas de crédito también en ese sentido. Pero bueno, si uno ve que después de dialogar no se avanza, ahí hay que tomar otro tipo de medidas. Le tocará al siguiente gobierno analizar esta situación. No es la primera vez que don Ángelo tiene, de alguna forma, algún encuentro o desentendimiento, por así decirlo, con los jerarcas, ¿verdad? Ya había pasado en el periodo anterior. Pero bueno, ahora a mí me quedan 2 meses más de gestión, lo tendrá que resolver el próximo gobierno. No, a mí de todo ese episodio no soy académico, tanto Rogido como don Ángelo saben más que yo de este tema. A mí, como periodista, que estamos todo el tiempo manejando esta información, el encare que hace Rogido, me quedan dudas en el sentido de que pone una cantidad de ejecuciones que no se sabe quién las hace, o sea, habría algún actor social ejecutando gente y no sabemos quién es, porque los crímenes porque alguien puso la música alta o el perro hizo pichí del otro lado de la cerca, no digo que no existan, pero no es lo que vemos informativamente todos los días. Estamos cubriendo estos temas y lo que vemos es que el Uruguay tiene una penetración del narco importante, lo vemos en todas las noticias. No solo en esto, lo vemos en los cargamentos que pasan por el puerto. El error, Leo, perdón que te interrumpa. Es lo que yo veo como periodista. No, está bien, pero dos cosas. Una parecería también que hubiera una intención política de minimizar un tema y tratar de volcarlo para otro lado, que no hay una explicación, porque uno lee los informes de Rogido y no hay una explicación alternativa. Pero, perdón, ¿la intención política que es de un académico independiente? No, digo... Cuando digo política, digo de los políticos. Pero yo me baso en un informe académico, bueno, no me baso, pero por algo... que no es solo de Rogido. Son 3 académicos que trabajaron en ese trabajo. Bien, pero independientemente de eso, a ver, si hay una persona que va y mata a otra, vos lo asociás a drogas, yo no lo asocio a drogas. No, depende. Bueno, justamente. Entonces, ¿por qué lo metemos todo en una misma bolsa como si fuera un problema de narcotráfico? Pero también... Eso es un error, primer error. No, está mal. Segundo, lo que vos accedés desde el punto de vista de las noticias... Si la persona tenía antecedentes por tráfico, por ejemplo... La persona puede haber tenido antecedentes por tráfico y terminó muriendo o terminó esa persona matando a otra por algo que es totalmente ajeno al tráfico de drogas. O sea, el informe de Rogido analizaba solo un año los antecedentes. Puede haber sido... Está bien. El informe de Rogido analizaba solo un año, con lo cual se perdían los antecedentes que podía tener esa persona 2 o 3 años atrás. Con lo cual entonces, no tiene nada que ver con drogas. Había estado preso 3 años atrás. Leo, no hay ningún elemento. Vos cuando armás esto tenés que tener determinados parámetros y decir, bueno, a ver, hubo una muerte y tenés determinados elementos objetivos donde vos vas, vos tiene un tic, si cumple o no cumple. ¿Tá? Eso te lo pide se pide a nivel internacional. Yo acá me estoy poniendo en el saco académico, pero lo que me han explicado. Entonces, las muertes que se categorizan hoy, como en ese gran bolsón, no cumplen con muchas de esas especificaciones que tendrían que tener. Por eso es que Rogido dice, bueno, no, pará. Está bien, algunas cumplen, van para ahí. Las que no se cumplen, no quiere decir que no pertenezca también a ese bolsón, pero no hay ningún indicador objetivo para hoy ponerlas ahí. Eso por un lado. Y lo segundo, ustedes en los medios, muchas veces se da información sobre lo que sucede de un homicidio con información muy primaria. Primero por la urgencia de dar la noticia que tienen los periodistas que están en el lugar, etcétera, etcétera. Ahora, detrás de eso hay un montón de información que en el correr mismo del día, ya ni siquiera te digo 2, 3, 4, una semana después, cambia rotundamente. Entonces lo que cuando vos llegás a la escena parecería ser un ajuste de cuenta, determinada cosa, después cambió y resulta que no fue un ajuste de cuenta y lo mató la mujer o lo mató el marido.
Y esa noticia después no se rectifica en el correr del tiempo, porque ya quedó vieja para el periodismo. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se da la noticia, porque la evolución y lo que realmente sucedió va cambiando y va mutando a lo largo de las horas, ya ni siquiera te digo de los días, te digo a lo largo de las horas. ¿Ah? Y eso pasa mucho, que a veces queda la idea de que esto fue un ajuste de cuentas, pero después para nosotros o el equipo de homicidios que trabajó en el tema terminó siendo otra cosa. A propósito de homicidios, en las últimas, desde el 24 hasta aquí, ha habido una serie importante de homicidios, 8 o 9, no estoy ahora seguro de la cuenta, 9. Del 24 al 25, 8. 8, ahí está. Usted dijo que, digamos, es una situación que se da en general sobre estos meses del año. Ahí también, para seguir con esta discusión, vemos elementos vinculados a bandas, vemos elementos más vinculados a problemas y disputas familiares. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto. Sí, a ver, el otro día me preguntaron también, el año 2019 hubo 46 homicidios en diciembre y el año 2023 hubo 35 homicidios en 2019. ¿Por qué digo esto? Porque también ahí, y no me baso, esto no lo digo yo, me paro sobre trabajos académicos, también a nivel local y también a nivel internacional, donde en los meses de verano suele haber un incremento de la violencia. ¿Ah? Estamos hablando de los meses, en caso Uruguay, de diciembre, enero y febrero. Esto se lo vincula a que son meses que hace más calor, los días son más largos, la gente consume más alcohol, más bebidas, la gente se droga más, pero además también está vinculado a la parte emocional. En el mes de diciembre están las fiestas, hay gente que pasa, familias que están separadas, un padre que pasa alejado de sus hijos, una madre que pasa alejado de sus hijos, gente que está de repente distanciada por trabajo. Entonces, eso suele tocar mucho más las fibras emocionales y no solo aumentan los homicidios en estas épocas, hay un aumento de los suicidios también, hay un aumento de los accidentes de tránsito en estas fechas también. O sea, es una fecha muy especial, ¿tá? En ese sentido. Ahora, repito, no es algo que yo lo esté diciendo por olfato, lo estoy diciendo porque estoy parándome sobre trabajos académicos que tienen estudios y un análisis también vinculado al Uruguay, de la etimología de los homicidios de los últimos 10 o 12 años, donde en estas fechas particularmente hay un aumento de la violencia. No necesariamente, como vos decís, vinculado al tema crimen organizado, llámese narcotráfico, armas, disputas por deudas, etcétera, etcétera, sino también al aumento de la violencia interpersonal. ¿Cuál es ese? Son dos personas que se conocían o se conocen circunstancialmente y que como motivo de una disputa resuelven su problema mucho más violentamente de lo que se hacía hace algunos años atrás, con resultado muerte. En concreto, en estos 9 casos, ¿cuáles serían, qué información hay sobre Bueno, de estos 8 casos de que pasó 24 y 25, yo lo dije el otro día, hay 7 casos que ya estarían aclarados o con una persona requerida. Y justamente el hecho de que vos avances más rápido en el tema del esclarecimiento es porque está más vinculado a la violencia interpersonal que al mal llamado ajuste de cuenta vinculado al crimen organizado o a las drogas. Por eso a veces es mucho más difícil después dar con el autor. Pero en los casos en donde un vecino mata al otro por la música, es más fácil llegar. O donde una pelea a la salida de un boliche, es más fácil dar después con el responsable. Entonces, por eso también el nivel de esclarecimiento en ese sentido aumenta. Y esto de esclarecer los homicidios también es muy importante porque ayuda a bajar el nivel de percepción de impunidad. Por eso una de las cosas que nosotros hemos hecho y que también lo hicimos basado en recomendaciones de la Academia es generar un departamento de homicidios bien robusto, como lo hicimos, reformulando lo que había y dándole a cada fiscal de homicidios su propio equipo. Y eso sin duda ha generado que se mejoren los niveles de esclarecimiento de los homicidios. Es una política que ha sido destacada con el sombrero de fiscal en su momento por el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, que ha dicho que en su trabajo, en su fiscalía, los niveles de esclarecimiento habían mejorado a partir de esa innovación. Exactamente. Y eso obviamente genera que la persona que va a cometer un homicidio lo piense 2 veces, ¿no? Si voy a salir tengo un problema de deudas con alguien o voy a salir a saldarle alguna cuenta, bueno, en lugar de matarlo... No se notan las cifras, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Leo? Y bueno, no se nota. Yo te voy a explicar lo que pasa ahí. Subir los homicidios es muy fácil. De hecho, hay trabajos también, que yo te voy a pasar uno después por WhatsApp para que vos lo leas, donde a partir del año 2012
2010 hasta el 2019 hay un crecimiento de un 108% de los homicidios, se duplican. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se miró para el costado. No se trabajó en el microtráfico, se cerraron las brigadas de droga en Montevideo y Canelones, se cerró la brigada de inteligencia carcelaria, no había un despliegue policial táctico adecuado, no había herramientas para la policía, no había tecnología, un montón de cosas. Se miró para el costado, se dispararon los homicidios. Bajar los homicidios es muy difícil, es muy difícil. O sea, fíjate que si en un lapso de 10 años aumentaron un 100%, bajarlo en un lapso de 5 años, cuando es mucho más difícil bajar que subir, el trabajo es doble. Ahora, aún así, bajamos de un récord en 2018 de 421 homicidios a plancharlo en 380. ¿Es la cifra ideal? No, para nada. Estamos lejísimos de los 190 homicidios que había en 2005. Pero por lo menos logramos algo muy importante, que es mesetearlo. Después hay que seguir profundizando en trabajo de política de Estado. Ahora, ¿por qué también eso lleva tiempo? Eso cuesta, porque el trabajo en política de Estado lleva tiempo. Vos no podés pretender generar un programa vinculado a la rehabilitación o a la reinserción y que te dé resultados en los 6 meses. Capaz que te lleva 10, 15 años. Gran parte de este problema, ¿dónde está? En la educación. Y si yo te hago una reforma educativa, ¿cuántos te lleva a vos mirar los resultados? 20 años, una generación. Entonces, por eso yo hablo siempre de políticas de Estado y tener mucha paciencia a la hora de abordar estas temáticas de la seguridad pública, porque no vamos a ver resultados con tanta profundidad de cambios de un día para el otro. Bastante que en hurtos, rapiñas y abigeatos hemos tenido un cambio sustancial. Las rapiñas bajaron un 43%. Es un montón. Ahora, todavía sigue habiendo cerca de 15.000, 16.000 rapiñas por año. Hay 40.000, 35.000, 40.000 hurtos menos por año de lo que había en 2019. Ahora sigue habiendo 100.000 hurtos más por año. O sea, vamos por el camino correcto, que yo creo que es esta estrategia del enfoque dual y que creo además que todos, incluso los candidatos a la presidencia de todos los partidos, la abrazaron. Ahora, hay que seguir por ahí y seguir profundizando en ese camino. Pero ¿a vos te parece que este gobierno arrancó de cero en relación al combate a la seguridad y la represión? Bueno, de cero no arrancaste porque tenías un Ministerio del Interior instaurado, tenías un Instituto Nacional de Rehabilitación, que es importante desde el punto de vista de la formación institucional. Pero naturalmente que hubo que hacer grandes cambios en un periodo de tiempo que es poco, y además tomando las circunstancias que tocó una pandemia de por medio y otro montón de elementos. Pero aún así lograste cambiar sustancialmente el armamento que tiene hoy la policía, el despliegue táctico, la flota vehicular, que yo siempre digo. El Ministerio del Interior, de 100 vehículos en el año 2019, tenía 70 en talleres mecánicos, patrullaban 30. Y esos 30 se dividían en 3 turnos, ¿no? Capaz que incluso patrullaban menos. Hoy eso cambió sustancialmente, es al revés. Hoy tenemos 85 vehículos de cada 100 patrullando, ¿tá? Y solamente 25 en los talleres mecánicos. Compramos un simulador de manejo también para seguir mejorando ese número. Tenemos tecnología como nunca antes tuvo el Ministerio del Interior, no solo para abordar la prevención, cámaras de seguridad, Shotspotter, medidas alternativas, porque tenemos el control biométrico de medidas alternativas que lo han venido a ver de otros países de la región. Y naturalmente que eso coloca a Uruguay en el país de vanguardia en América Latina y en el mundo en materia de tecnología. Esos han sido avances importantes. Tenemos maestrías y licenciaturas en la Escuela de Policía que antes no había. Criminología. ¿Qué le parece que Alfredo Clavijo, que estuvo al frente de la Guardia Republicana, sea el próximo jefe de policía de Montevideo? Me parece una mala señal. A ver, hay 2 personas que no, creo que no están confirmadas todavía. Yo no lo he visto más que en el... Lo de Clavijo lo vi solamente en el canal municipal, no lo vi en ningún otro lado. Y después está lo de la Llera, que presuntamente también iría a inteligencia estratégica del Estado, que depende de Presidencia de la República. Son 2 personas que están indagadas por 2 causas que son una vergüenza nacional, como es la fuga de Moravito y como son los traslados de González Valencia, un capo narco en aquel momento de los 5 más buscados en el mundo, para hacer visitas a Moravito en cárcel central. Entonces son 2 temas que son una vergüenza para la Policía Nacional de la época y son una vergüenza para la Fiscalía también, que hasta el día de hoy sigue investigando la causa después de 6 o 7 años, y no ha podido avanzar al respecto. Entonces, un gobierno electo que llega con un claim que dice que gobierna la honestidad, empezar y poner 2 personas que están hace 5 años fuera del sistema, o sea, ya no conocen a la policía actual, no la conocen, porque la policía cambió, como yo les dije,
180 grados, y además están indagados por 2 causas que son una vergüenza nacional, me parece a priori una mala señal. ¿Habló con Negro en estas conversaciones de este tema? No. No, todavía no llegamos a este nivel, pero bueno, obviamente que cuando tenga la oportunidad de hablar con él, seguramente le voy a dar mi opinión al respecto. Digo, si está mirando el programa ya sabrá cuál es mi opinión sobre esto. Ahí vale la aclaración. Bueno, Tampoco sé si Negro tiene la posibilidad de vetar, ¿verdad? Ahí, no nos olvidemos que el doctor Negro es un outsider en este sentido de la política, no tiene un respaldo político parlamentario, su único respaldo es el del presidente electo, que no sé cuánto se conoce con el presidente, incluso Yamandu Orsi reconoció que había algunos de sus ministros y sus secretarios que él no conocía, y el respaldo que parecería tener es el de Jorge Díaz, y Jorge Díaz tampoco tiene un respaldo parlamentario, no llegan respaldados por una bancada, llegan con el respaldo y la espalda del presidente electo. Sí, es una lógica como la que se dio, por ejemplo, con la ministra de Economía, quizás, ¿no? También, sí. Con la diferencia que la ministra de Economía, el presidente la conocía hace muchísimos años. Sí, claro. Y el equipo de gobierno en ese momento, antes de asumir, venía trabajando juntos desde hace por lo menos 5 años. Porque ya habíamos trabajado juntos en la campaña del 2014, que perdimos, y después continuamos trabajando durante 5 años más, y nos conocíamos todos, y eso también es un elemento tremendamente importante a la hora de trabajar. Porque yo hablo con Azucena permanentemente por temas vinculados al Ministerio del Interior. Entonces, y hablo con el ministro de Desarrollo Social por temas vinculados al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y esos vínculos fuertes es los que nos han permitido tener avances en diferentes áreas. No es lo mismo que pasaba antes, donde Bonomi, Marina Arismendi, MPP y comunismo estaban peleados, no se hablaban, al punto tal de que el MIDES, 15 años, desde que se había gestado en 2005 al 2019, nunca había tenido presencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, algo absolutamente impensado. Ahora, ya hoy al comienzo del programa hablábamos que el tema de la fuga de Morábito y estas reuniones de González Valencia con Morábito ya son temas para los historiadores, más que para la Fiscalía. Va a batir un récord de no lograr pronunciarse sobre un tema. Con la información que tiene el Ministerio hoy del Interior, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso lo maneja el equipo de asuntos internos que trabaja directamente con la Fiscalía. Entiendo yo que está toda la información como para tomar una decisión. El problema ahí es la Fiscalía. Habría que hablar con la fiscal que tiene actualmente el caso, creo que es la doctora Porteiro. En su momento lo tuvo el fiscal Lackner, que también estuvo muchos años. Después lo trasladaron y tampoco definió absolutamente nada. Y ahora ya hace 2 o 3 años que lo tiene esta nueva fiscal. O sea, ahí a los que tendrías que traer y sentar acá para preguntarles es a ellos. Digo, porque ahí también, a partir de lo que dice Leo, también está la discusión de, bueno, hasta cuándo Llayera y Clavijo, que entiendo, asumen que no van a tener consecuencias ellos vinculadas a estos casos. Eso, según, por ejemplo, hemos entrevistado a Llayera sobre este asunto, pueden seguir, digamos, en el ojo de la tormenta o eventualmente desechando las posibilidades de ocupar determinados cargos cuando la falta está del lado de Fiscalía, que demora y duerme años una causa, ¿no? Digo, bueno, es un argumento que se puede poner arriba de la bien, mesa. se puede poner. No son culpables. Te diría sí y no. Bueno, si son o no son culpables no lo sabemos. Bueno, se demostrará lo contrario eventualmente. La presunción de inocencia claro, siempre la tenés. Ahora, lo que está claro es que ellos fueron llevados a Fiscalía como indagados. O sea, que hay cierta presunción de que podrían tener alguna responsabilidad. Después hay que ver si se determina o no. Las demoras de Fiscalía, sinceramente, no las conozco. Quizás hay un tema con el diligenciamiento de la prueba. Pasó hace poco con el ex senador Charles Carrera también, que está siendo indagado en otra causa y que él entiende que se ha demorado. Ahora, después cuando vos mirás, la causa de Charles Carrera se demora porque él está permanentemente presentando escritos solicitando diligenciar prueba. O sea, él mismo está demorando la causa que él dice que se demora. Entonces hay que tener cuidado en cómo miramos desde ese punto de vista. ¿Qué te parece la posibilidad de que Diego Sanjurjo, que ocupa un rol de asesor en este gobierno, eventualmente integre el próximo gobierno con Carlos Negro como ministro del Interior? Yo creo que es algo bueno. Por lo que hablamos al principio, Diego tiene mucho para aportar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico. De hecho, ha sido una pieza muy importante durante mi gestión, sobre todo.
convocando a los acuerdos multipartidarios, liderando ese proceso que es bien importante y bien necesario, que creo que es algo que va a tener que hacer la próxima gestión también, volver a convocar a un diálogo en este sentido. ¿Sobre el mismo tema? Bueno, en esta oportunidad la convocatoria fue más que nada, o estuvo más que nada centrada en propuestas vinculadas a las causas. Por eso digo que es muy importante. Si ustedes recuerdan, en el periodo anterior, Bonomi hizo una convocatoria similar, pero más que nada vinculado al aumento punitivo. O sea que es medio raro, ¿no? Porque el Frente Amplio siempre defiende el tema de las causas y dice que somos nosotros los que queremos aumentar las penas, pero sin embargo, cuando ellos hicieron la convocatoria, los pusieron arriba de la mesa el aumento de las penas. Pero fue a demanda también de la oposición, Después, de lo que reclamaba la oposición. Después, el Frente Amplio en la bancada parlamentaria de aquella época se encargó de bocharle a Bonomi casi todos los proyectos que mandaron, salvo 2 o 3. Y en este periodo de gobierno se entendió que, donde había que centrar la política eran las causas. Muchas de esas medidas se están ejecutando, la mayoría de las 16, hay 15 que ya están en proceso de ejecución o ejecutadas. Y de esas 15, yo siempre repito, había 7 que las había presentado el propio Frente Amplio, o que habían coincidido con propuestas de otros partidos, pero que el Frente Amplio también las había presentado. Y por lo tanto, ahí vos ves que puede haber una continuidad, porque en definitiva el Frente las termina poniendo en su programa de gobierno, pero este gobierno ya las ejecutó o las está ejecutando. O sea que sería muy raro que el Frente diera marcha atrás con eso. Así que bueno, yo te repito, veo con buenos ojos que Diego Sanjurjo pueda seguir asesorando en el Ministerio. Creo que le da una cierta continuidad a esas políticas bien importantes. Y creo que no va a ser el único, ¿no? Me parece que van a haber otros directores de policía, tanto departamentales, quizás nacionales, no lo sé, que van a permanecer también en su cargo porque vienen haciendo un gran trabajo y en definitiva los indicadores así lo respaldan. Nicolás Martinelli, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora hacemos...